Muchachos, hola a todos, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Como ya lo dijimos, bueno, vamos a dar inicio pues, a este bloque de infecciones del sistema nervioso central, dando inicio con la parte de inmunocompetentes para después ver la parte de inmunocomprometidos y finalizar pues, con una serie de casos clínicos en las próximas semanas. Entonces, como ya es clásico iniciar pues, esta charla con la frase del profe Sebas, que es quien no sabe enfocar una neuroinfección deja de ser un médico y se convierte en un mago, porque con seguridad va a convertir un animal en un vegetal o lo va a matar, porque estas son infecciones que tienen altos índices de secuelas y altos índices de mortalidad que hay que saber entonces enfocar bien, tratar bien y adecuadamente para evitar todos estos problemas y trastornos. Entonces, las infecciones del sistema nervioso central son muchas en las que tener un inmunocompetente. Como vemos acá, pueden estar, por ejemplo, las meningitis, encefalitis o cerebritis, meningoencefalitis, que es la combinación de estas dos, los abscesos, empiemas extraciales, ventriculitis o encefalitis, pues que son por embolia séptica. Sin embargo, nosotros aquí las vamos a dividir en dos. Pues, obviamente la literatura no la describía así de esta forma, pero nosotros podríamos decir que estas de aquí de la izquierda, que están como en rojo, serían las primarias, es decir, aquellas que no tienen una causa más que la fisiopatología común que se conoce de estas, mientras que estas de acá de la derecha podrían decir que son secundarias. Es decir, por ejemplo, los empiemas extraciales se ven mucho secundario a meningitis o encefalitis, lo mismo con las ventriculitis se ven mucho como consecuencia de encefalitis, y las encefalitis embólicas sépticas pues son obviamente, como el nombre lo dice, consecuencia de procesos como endocarditis u otros. Entonces el día de hoy nos vamos a centrar en estas de acá. Mielitis no vamos a hablar de esta porque amerita una charla solamente de las infecciones y trastornos que pueden afectar la médula y sus diagnósticos diferenciales, entonces vamos a hablar de estas. El problema de todos estos tipos de infecciones, de todas las que vemos acá, es que si bien están descritas con su fisiopatología y su clínica y demás, por lo general cuando a uno le llegan estas infecciones van a estar, por así decirlo, revueltas. Es muy difícil diferenciar una entre otra y eso va a llevar a muchos problemas para los clínicos que atiendan a estos pacientes. Por ejemplo, el diagnóstico etiológico no es obtenido en el 50% de los pacientes con encefalitis, una tasa altísima, por lo que nosotros como médicos y como personal asistencial debemos utilizar atajos en las decisiones para ayudarnos a clasificar la información clínica que nos brindan estos pacientes que llegan con estas afecciones para poder formular diagnósticos y tratamientos de forma más eficiente posible. Y obviamente en el futuro, con el advenimiento de la metagenómica y otros métodos diagnósticos más específicos, pues nosotros podríamos llegar a diagnósticos etiológicos rápidamente, pero por ahora lo que hay es esto, la utilización de atajos que nosotros debemos saber y conocer. Entonces, para empezar, ahora sí, empecemos hablando de la meningitis, que es el proceso inflamatorio de las leptomeninges. Es decir, la dura madre y paquimeninges la dura madre y las leptomeninges vendrían siendo la aracnoides y la pía madre. Entonces, esto obviamente va a tener múltiples causas: hemorragia subaracnoidea, autoinmunidad, infecciones, bacterias, virus, hongos y parásitos, pero lo más clásico en un inmunocompetente y lo que se ve más comúnmente en los niños y demás es las bacterianas. Obviamente las virales, pero las virales podría decirse que son más de encefalitis, entonces aquí nos vamos a concentrar cuando hablemos de meningitis en las causas bacterianas y ahorita cuando hablemos de encefalitis en las causas virales. ¿Listo? Entonces, la meningitis, que vemos acá las leptomeninges, entonces aquí está la pía madre y la aracnoides. Las bacterias pueden entrar por dos vías. Una vía directa, que puede ser ya sea por cirugías del sistema nervioso central, ya sea por defectos congénitos, fístulas o demás, o por la vía más común, que es la que más se va a ver y que es la que se da en la gran mayoría de los casos, que es la vía hematógena, y las bacterias pues van a penetrar y van a llegar al espacio subaracnoideo. Pero ¿cómo es que se da esta fisiopatología y qué son los procesos que suceden para que estas bacterias lleguen por la vía hematógena? Entonces, primero, el paciente o la persona va a tener una colonización nasofaringea o uno de sus allegados o alguien con la que viva en hacinamiento. Es importante tener en cuenta que aproximadamente el 5 al 10% de la población adulta está colonizada por algún patógeno causal de meningitis, y ahí está la importancia que vamos a ver ahorita de varios de los factores de riesgo. Una vez esta persona está colonizada, va a ocurrir la invasión local. Y esta invasión local puede darse debido a que haya alguna afección genética inmunitaria que todavía no se conoce muy bien, u otro patógeno, por lo general, por ejemplo, viral, como el adenovirus, que genera esta infección, va a debilitar la mucosa o la va a penetrar o va a debilitar el sistema inmune y va a generar que esta bacteria penetre al endotelio y a los vasos sanguíneos, generando luego una bacteremia que va a llegar a las meninges y que estas obviamente se van a replicar en el espacio subaracnoideo, generando todo un daño por sus productos bacterianos y toda su acción. El proceso de invasión a las meninges tiene muchas vías bien descritas: está la vía paracelular, intracelular, de caballo de Troya, pero pues no nos vamos a centrar en esto, sino en los elementos más importantes. Obviamente estas bacterias cuando entran ahí van a dañar el endotelio, van a generar problemas con los macrófagos, los neutrófilos y otras células del sistema nervioso central, generando una inflamación generalizada que se va a traducir en ¿qué? En edema de todos los tipos, que se traduce en hipertensión endocraneal. Y obviamente también vasculitis cerebral, que lleva a infartos cerebrales. Y esto globalmente en qué se traduce y qué es lo más importante, pueden omitir todo esto de acá. Lo más importante acá es la disminución del flujo sanguíneo cerebral y la pérdida de la autorregulación cerebrovascular. ¿Y esto qué va a conducir?
va a hacer que la persona pues, o que el cerebro entre en un metabolismo anaerobio y además pues toda esta deficiencia de ATP y demás genera una disfunción en los transportadores GLUT que se traduce en la hipoglucorraquia característica de las meningitis bacterianas. Entonces, esto lo tomé de la charla pasada de la doctora Daniela, que nos habló acerca de neuroinfecciones, y nos quitó este paradigma o este mito que teníamos respecto a la hipoglucorraquia meningitis bacteriana, cuando lo que se creía era que esta era debido a que las bacterias se consumían esta glucosa. No, no es así, es por el proceso fisiopatológico que generan del metabolismo anaerobio y la disfunción de los canales GLUT, para tener en cuenta, y es un elemento muy importante. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, pues vemos aquí todos los agentes causales de meningitis bacteriana. Como casi todo en medicina, esto va a depender de la edad. Entonces, por ejemplo, en los niños menores de un mes, va a ser una meningitis neonatal y está muy relacionado con patógenos del tracto gastrointestinal de la madre o del tracto vaginal. Entonces aquí está el Streptococcus galactiae, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, y a medida que va aumentando la edad va a convertirse y va a pasar esta prevalencia hacia los patógenos que uno ve más comúnmente en los adultos, que en primer lugar va a estar el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, y podría decirse que en algunos casos estar el Haemophilus influenza, pero pues también dependiendo del paciente puede ser Listeria monocytogenes y demás, pero principalmente Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Bueno, como les había mencionado ahorita, las bacterias pueden tener muchos métodos de entrada y sus receptores y demás, pero algo aquí muy importante que hay que resaltar es esta parte de acá, la cápsula. Si nos fijamos bien, todas las bacterias que pueden generar una meningitis por la vía hematógena, vemos que todas son encapsuladas. El meningococo, el neumococo, el Haemophilus influenza, también el criptococo, por ejemplo, es encapsulado, y vemos que la cápsula tiene unos componentes y unos elementos muy específicos y muy especiales que hace que tenga esa predilección por el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque la cápsula primero va a actuar como un elemento que va a evitar la fagocitosis por el sistema inmune innato, por los neutrófilos, y además pues, va a impedir que tempranamente se elimine la bacteria. En segundo lugar, pues también puede disminuir la opsonización y la lisis mediada por el complejo de ataque a la membrana, y obviamente puedes llegar a inhibir la parte clásica del complemento y demás. Pero entonces esta cápsula también tiene ciertas implicaciones en cuanto a la inmunología frente a estas infecciones y frente a la vacunación. Entonces hablemos un poquito de la inmunología respecto a esto y recordemos que los linfocitos B se activan de dos formas. Y cuidado que aquí estoy diciendo activan, sin más no los tipos de linfocitos B, porque linfocitos B hay BB1, BB2 de zona marginal y cada uno va a tener funciones diferentes. Aquí estamos hablando de la forma en que se activan, que son dos, T dependientes y T independientes. Estos T independientes se van a dividir a su vez en dos, en antígenos T1, que son los que van a reconocer el lipopolisacárido. Entonces este es el linfocito B, que tiene en su membrana el TLR4 y va a reconocer lipopolisacárido y otros elementos bacterianos o virales, pues tiene muchos TLRs y van a generar respuestas inmunes cuando se activan. Por lo general, la respuesta inmune que genera el linfocito B que responde por esta vía es una respuesta mitógena muy fuerte, que vemos acá, que va a activar la inflamación, el factor de el NF-κB, y con la consecuencia interleuquina 6, interleuquina 1, y aquí se explica pues todo lo del el shock tóxico que generan las gram negativas, como por ejemplo Neisseria meningitidis, que es gram negativo. Pero aquí también tenemos los antígenos T independientes 2, que son los que están presentes en las cápsulas de polisacáridos. Los antígenos T independientes 2 van a ser reconocidos por linfocitos B de zona marginal. Los linfocitos BB1 y BB2 pues, van a estar repartidos entre estos dos, pero exclusivamente o casi exclusivamente en un gran porcentaje, los antígenos T independientes 2 son reconocidos por los linfocitos B de zona marginal que están en el vaso. ¿Y qué va a suceder con estos antígenos T independientes de tipo 2 que me van a reconocer las cápsulas de los patógenos causales de meningitis? Estos lo que van a hacer es que cuando se activan me van a activar la vía alterna de una forma muy rápida, es decir, me va a ayudar a controlar estos patógenos encapsulados. Y además, con el aumento del C3b que va a generar esta vía alterna, me aumentan la opsonización y además van a producir anticuerpos específicos contra cápsulas de una forma más rápida que la vía T dependiente. Y no va a ser una vía tan aberrante inmunológicamente como lo sería la vía T independiente 1, que me genera todos estos procesos de inflamación y la liberación del factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 y 6. Entonces aquí vemos la gran importancia que tiene el vaso en el reconocimiento de este tipo de patógenos. Por si fuera poco, además el vaso, los ARNs que tienen y los microARNs van a promover la estimulación del complemento en la vía alterna y también en la señalización del sistema inmune. Además, el vaso tiene grandes cantidades de properdina que va a activar la vía alterna del complemento, lo que muestra la gran importancia del vaso. Entonces, el vaso es importantísimo en cuanto a estas infecciones por encapsulados, y si hablamos de encapsulados tenemos que hablar de meningitis. Pero ¿en quiénes va a haber problemas con el vaso? En los niños menores de 2 años, quienes anatómicamente van a tener un vaso inmaduro. ¿Y esto qué va a explicar? Va a explicar que en los niños menores de 2 años no sirvan las vacunas polisacáridas contra el neumococo, es decir, la PPSV23.
y en los mayores de 50 años el vaso empieza a envejecer, empieza a tornarse deficiente y hay un vaso inmunosenescente. Entonces, esto nos va a explicar cómo es que epidemiológicamente se da la distribución etaria de meningitis en los niños en Colombia. Esto es del año pasado. Vemos aquí que en menores de un año casi todos eran, los casos se dieron en menos de un año, 12, 21 y 16. Al igual que en mayores de 50, 59 años y mayores de 60, miren aquí la gran cantidad comparado con estos otros grupos etarios y nos muestra cuál es la explicación y por qué sean estos grupos etarios y posiblemente sea por serotipos no cubiertos por la PPS, por este tipo de vacunas o porque el adulto mayor no se ha vacunado. Y sumado a esto del vaso, pues si nosotros tenemos elementos como el hacinamiento, que va a hacer que las personas sean más propensas a la colonización y la invasión, sumado con el alcoholismo o cirrosis, que me va a poner en mayor riesgo de lo que es una neumonía, y la neumonía, pues obviamente el principal agente causal es el estreptococo, y de la neumonía se va a derivar una bacteriemia que puede llegar a una meningitis, o las infecciones contiguas como sinusitis o otitis, o los defectos en la dura madre, o las drogas intravenosas en endocarditis, me van a volver factores de riesgo que a su vez me van a explicar cómo es que surgen las recomendaciones de vacunación y también las limitantes que vimos a nivel inmunológico. Entonces, para hablar un poquito de vacunación, especialmente de la del estreptococo neumonía, que es, digamos, la que está más ampliamente disponible en Colombia, la de meningococo tiene muchas cosas que hablar respecto a esta y disponibilidad en el país y los tipos que hay y demás. Entonces vamos a ver lo más importante de la de neumococo. La historia de esta es bastante interesante. Este cuadro lo tomé de la exposición de la doctora Manuela que hace respecto a este tema. Y vemos que históricamente en el 77 primero se creó una vacuna de 14 valencias. Después en el 83 una de 23 valencias. Pero hay que tener en cuenta que esta PPSV, Pneumococcal Polysaccharide Vaccine, esta obviamente no va a servir en niños menores de 2 años y por ser un polisacárido no es muy inmunogénica. Lo que es verdaderamente inmunogénico, recordemos por inmunología, son las proteínas. Entonces, esta tiene ese problema de que no es tan inmunogénica. Entonces, a partir de eso, ¿qué fue lo que se diseñó casi 20 años después? En crear vacunas conjugadas. Y se empezó con la vacuna conjugada heptavalente, es decir, le pusieron toxoides y demás y proteínas que las hacían más inmunogénicas. Ya no recuerdo si es difterico o del toxoide tetánico, pero le pusieron estos toxoides que la hacían más inmunogénica y empezaron con la heptavalente en el 2000, la decavalente en el 2009, hasta llegar a la 13 valente, que sería la PCV, que sería Conjugated Vaccine, no me acuerdo qué significa la P, en el 2010, que es la que actualmente tenemos en el país, que tiene una alta efectividad. Entonces, nosotros a quiénes vamos a vacunar? Pues obviamente todos los niños que sigan el esquema del PAI y que no sean antivacunas van a estar vacunados con la 13 valente, nosotros también, y me imagino que cuando entramos a la carrera nos vacunaron con esta. Sin embargo, hay algunas personas a las que yo voy a tener que vacunar con esta, teniendo en cuenta sus factores de riesgo, porque es que obviamente miren que esta me va a cubrir más serotipos que esta de 13, pero pues esta tiene esos problemas de inmunogenicidad. Entonces, ¿a quién voy a vacunar yo con la PPSV, con la de 23 valencias? A todo adulto mayor de 60 años. Desde los 60 se empieza el programa de vacunación del adulto mayor con este tipo de vacuna para prevenir neumonías en ellos y obviamente creo que es cada 5 años, habría que revisar bien. Y obviamente en todo niño mayor de 2 años y menor de 60 con algún factor de riesgo. ¿Y cuáles serían estos factores de riesgo? Por ejemplo, cardiopatías, enfermedades pulmonares crónicas, diabetes, alcoholismo, enfermedad hepática crónica, y aquí está obviamente el número de dosis. También, por ejemplo, sería las fístulas hacia el sistema nervioso central o implantes cocleares. A los niños se les debe administrar ambas, tanto la de 13 valencias como la de 23 valencias, y aquí está la diferencia de dosis que se debe administrar. Y obviamente cualquier niño o adulto con anemia de células falciformes, asplenia, por cualquier tipo, inmunodeficiencias, VIH, enfermedad renal crónica, leucemias, linfomas o pacientes inmunosuprimidos por cualquier causa, también deben recibir la conjugada de 13 valencias, pero además deben de recibir 2 dosis de la de 23 valencias con intervalo de 5 años en cada una. Y obviamente hay elementos que hay que considerar si solamente ha recibido una de estas, si nunca ha recibido, si nunca se ha vacunado en la vida. Todo esto pues hay que tenerlo en cuenta, pero daría más para una charla acerca de exclusivamente de vacunación que esperamos que la podamos hacer algún día. Listo, en cuanto a la clínica de la meningitis, como vimos que los grupos etarios lo que más se va a ver es en niños y en adultos mayores, hay que saber la clínica con la que se va a presentar un neonato con meningitis. Entonces, los neonatos por lo general son síntomas muy inespecíficos, síntomas relacionados con la irritabilidad, la somnolencia, mucho rechazo a la vía oral, distrés respiratorio, hipotonía, signos de hipoperfusión. La fiebre, miren que en el neonato es rara, del 6 al 39%, y el niño a veces puede llegar a ser, el neonato puede llegar a veces a ser más hipotermia que fiebre, y al igual que las convulsiones y la fontanela abombada. Ya mientras el niño mayor pues va creciendo, digamos hacia lactante, sí se puede llegar a ver más fiebre, cefalea y emesis, con alteración del estado de conciencia, convulsiones y obviamente los signos meningios que pueden llegar a aparecer. Ya es en el adulto que están descritos la triada clásica, que sería fiebre, cefalea y rigidez nucal.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la tríada completa solo está en el 58% de los casos, a excepción de los adultos mayores de 60 años, que se ve en un 58% de ellos. Pero vemos que no, el paciente no tiene que cumplir toda la triada pues, para yo llegar a hacer el diagnóstico de decir que es meningitis. Lo que más se ve en una meningitis de origen bacteriano y una meningitis pura, es decir, es cefalea en un 84%, fiebre y rigidez nucal en un 74%, y un elemento que a veces no se habla mucho es el Glasgow por debajo de 14 en un 71% de los pacientes. Pero obviamente yo tengo que tener todo un conjunto de signos y síntomas para poder llegar al diagnóstico clínico de estos pacientes. La rigidez nucal es un elemento muy importante y se debe valorar pidiendo al paciente tocar el pecho con el mentón, porque pues obviamente están los signos de Kernig-Brudzinski, pero estos fueron descritos en la era preantibiótica, cuando las meningitis eran muy severas y avanzadas. Entonces hoy en día esto en qué se traduce, en que el signo de Kernig-Brudzinski tienen muy poca sensibilidad, pero sí tienen obviamente una gran especificidad para el diagnóstico de las meningitis bacterianas. Pero lo que sí vemos es que la rigidez nucal es incluso más sensible que ambos de estos dos signos, y por eso debemos saberla valorar de esta forma para llegar pues, al diagnóstico más adecuado. Vamos a hablar un poquito de algunos patógenos específicos, como serían listeria y meningococo, pues, o listeria meningitis, y hay que tener en cuenta que listeria monocitógenes genera mucha romboencefalitis, es decir, inflamación del tronco encefálico y el cerebelo. Entonces, todo paciente que uno le llegue con problemas de pares craneales, con ataxia, con diadococinesia, siempre uno debe pensar en listeria monocitógenes, y si obviamente tiene los factores de riesgo para la misma, trasplante renal, inmunosupresión o demás, pues obviamente uno va a pensar en esto. Característicamente de la histeria es que esta hace muchas convulsiones y déficit neurológico, entonces siempre hay que estar muy pendiente de todo esto que pueda llegar a presentar el paciente, y es importante reconocer a la histeria porque esta no se puede tratar con cefalosporinas porque es intrínsecamente resistente a todas. Tiene un resistoma que le confiere un resistoma que lo vuelve resistente a todas estas cefalosporinas, y es un problema, y por eso hay que saber cómo, cuándo sospecharla y cuándo tratarla de la forma más adecuada. En cuanto a Neisseria meningitis, recordemos que esta puede generar la púrpura fulminans, que es básicamente una coagulación intravascular diseminada junto con un shock producido pues, por gram negativo. Recordemos que este es un coco gram negativo. Y lo que hace pues, va a generar todos estos procesos de consumo de plaquetas, entonces va a hacer que el paciente tenga púrpura, que no va a desaparecer a la vitropresión, porque obviamente toda esta sangre está ahí extravasada. Y también por estos émbolos o coágulos que se van a generar, puede tener necrosis de extremidades, pérdida de extremidades, y también va a darse lo que es conocido como el síndrome de Waterhouse-Fredrickson, donde hay esta necrosis hemorrágica de las suprarrenales con una insuficiencia suprarrenal severa que mata mucho a los pacientes, que es altamente mortal. Entonces siempre hay que revisar la piel de los pacientes y estar atentos a estos tipos de diagnósticos. Y también tener en cuenta que una meningitis, por Neisseria meningitis, puede llegar a presentarse con una artritis séptica. En cuanto a las complicaciones de la meningitis, nosotros la podríamos resumir en una palabra, y esta sería discapacidad, porque es una enfermedad que genera altos índices de discapacidad de todo tipo, motora, cognitiva, y obviamente también la mortalidad, porque la meningitis, si no se trata adecuadamente, tiene una mortalidad del 100%. Dentro de las complicaciones ya más específicas están, por ejemplo, lo que sería que el paciente desarrolle una epilepsia, una hidrocefalia, infartos cerebrales con las consecuencias que tenga según la región afectada, y las herniaciones cerebrales que pueden llegar pues, a matar al paciente dependiendo del tipo de herniación. Listo. Para hablar de encefalitis, entonces, o cerebritis, por lo general la literatura define pues, la encefalitis como aquella de causas virales y la cerebritis como aquella de causas bacterianas, pero la verdad vendrían siendo lo mismo, y vuelve y aplica lo mismo para meningitis. Las encefalitis pueden ser causadas tanto por bacterias como por virus, pero lo que más se ve en las encefalitis por lo general es que sea causada por virus. Entonces, por eso es lo que vamos a hablar aquí ahora en adelante, más que todo hacia los patógenos virales. Entonces, las encefalitis o cerebritis son las inflamaciones del parénquima cerebral con alteración de la función cerebral. Y esta se va a presentar más que todo con alteración del estado mental, un déficit motor más marcado, también un déficit sensitivo y cambios en la personalidad. Elementos para diferenciar una meningitis de una encefalitis es más que todos los signos que puedan presentar las encefalitis de focalización, los síntomas psicóticos o déficits neurológicos muy evidentes, junto con desorientación o disfunción motora del habla. Pero muchas veces el paciente puede tener una meningoencefalitis que hace que tengan ambos signos y que sea pues, el diagnóstico de ambas entidades, y ya dependiendo del patógeno y ya se determina más adelante cómo se trata. Pero entonces las encefalitis o cerebritis nosotros tenemos dos, unas encefalitis que son primarias, es decir, por el patógeno como tal que infecta a la persona, o aquellas post-infecciosas, también llamadas ADEM, que son Acute Disseminated Post-Infectious Encephalomyelitis. Entonces, en esta lo que va a ocurrir es que por un proceso autoinmune que se da después de la infección, por una hipersensibilidad de tipo 4, hay una inflamación y desmelinización de todo lo que sería el encéfalo, y también puede darse en la médula espinal. Hay destrucción de los oligodendrocitos, y esto obviamente va a llevar a la desmelinización,
Y hay que tener en cuenta que este se ocurre pues como un evento único, o sea, no es como la esclerosis múltiple, que son múltiples eventos de relapso y de recuperación. Este es un evento único que se da más que todo en personas adultas, pues en adultos jóvenes de 20 a 40 años, a diferencia de la esclerosis múltiple. Los síntomas de este hay que tener en cuenta que estos, a diferencia de la esclerosis múltiple, que es, digamos, uno de los principales diagnósticos diferenciales, empieza muy rápidamente, o sea, empieza muy abruptamente y que progresan también muy rápidamente. Y pues los síntomas van a depender de dónde ocurra la desmielinización y puede presentarse con alteraciones de la visión, convulsiones, fatiga, cambios de la personalidad, desorientación, coma y otro tipo pues, de afecciones, pero hay que tenerlo en cuenta. Ya para hablar de las encefalitis primarias en cuanto a etiología, solamente se puede decir una palabra y es que estas son variables. Esta va a depender de la edad nuevamente del paciente, del lugar, de los antecedentes. Pero como vemos acá en esta tabla hay muchísimas causas, vamos a centrarnos en las virales que son digamos las más comunes y están aquí señaladas aquellas que son tratables, es decir, aquellas causadas por el herpes simple tipo 1 o 2, el herpes virus humano tipo 6, la influenza, el citomegalovirus, la varicela zoster, el VIH y obviamente el SARS-CoV-2 obviamente últimamente. Teniendo en cuenta esto, pues con esta gráfica del estudio que se está realizando en este momento, pues desde GRAM, que se tomaron los aislamientos del film array meningio realizados en 2018 y 2019 en pacientes pediátricos. Obviamente estos son datos muy crudos, estos pacientes pues todavía no tenemos información del estado clínico de ellos, si estaban inmunosuprimidos o no, cuál era su clínica y demás. Todavía falta mucho que refinar de este estudio, pero algo que hay que ver aquí es que obviamente miren la gran cantidad de negatividad pues, que hubo en cuanto a los aislamientos de esta prueba, 79.6%, o sea, 129 de los film arrays hechos fueron negativos. Y vemos aquí algo muy importante, vemos que el que más predomina es el herpes virus humano tipo 6, algo bastante curioso, seguido de lo que sería el Cryptococcus neoformans, lo que pues, obviamente la criptococosis puede darse en meningia, puede darse en pacientes tanto inmunosuprimidos como inmunocompetentes, pero habría que mirar obviamente más a fondo estos datos. Ver aquí también los enterovirus, el citomegalovirus y el herpes virus simple tipo 1. Entonces, de acuerdo a esto y teniendo en cuenta, y esto nos demuestra cómo cambia la epidemiología según el lugar, según el paciente, según la edad, según muchas cosas, nosotros no podemos decir que hay un patógeno predominante de encefalitis viral. Muchas series dicen que es el herpes virus tipo, el herpes simple tipo 1, otros que va a ser los enterovirus, o hay gente, pues hay series de casos que dicen que el enterovirus es muy poco común, pero esto es variable. Entonces, lo que uno debe hacer es siempre que le llegue un paciente con clínica de encefalitis, es pensar en esto, en estos patógenos, pues, o al menos aquí en Manizales, pensar en estos, en el herpes virus simple tipo 1 y 2, herpes virus humano tipo 6, enterovirus, varicela zoster y citomegalovirus. De citomegalovirus no vamos a hablar porque este ya da en pacientes inmunosuprimidos, pero vamos a hablar es de esto, que epidemiológicamente, digamos a niveles generales, es el que más se puede llegar a ver. Y además de que tienen la característica que todos, excepto el enterovirus, son potencialmente tratables con aciclovir o valaciclovir o ganciclovir, bueno, demás. Entonces, empecemos a ver estos patógenos. Pero antes de eso, vamos a ver las características fisiopatológicas más importantes de estos. Los virus, por lo general, todos los virus van a generar procesos de inflamación endotelial, van a generar disrupción endotelial, van a generar inflamación en lo que se va a producir en vasculitis y en infartos de tipo vasculítico. Siempre es muy importante tener en cuenta esto en todos los virus pues, que me van a infectar el sistema nervioso central. Además, los virus, algunos van a tener alguna predilección hacia algún lugar del sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, el virus del John Cunningham que da la leucoencefalopatía multifocal progresiva por los oligodendrocitos. Aquí vemos que se me perdió a nivel ependimario el citomegalovirus y es por eso que las lesiones se van a ubicar más en este lugar. El herpes simple que genera mucha afección de neuronas corticales, así como en el hipocampo y en el área límbica y demás. Y hay virus que tienen, digamos, esta predilección y ahorita vamos a ver un elemento importante en cuanto al herpes virus. Para empezar hablando de estos patógenos específicos, vamos a empezar a hablar del herpes simple tipo 1. Y basándonos en este artículo que se titula El lado oscuro de una infección furtiva. Para hablar de este, recordemos que esta es una neurona pseudounipolar, que es la que se encuentra en las áreas sensitivas de lo que sería el trigémino, que tiene gran importancia en lo que vamos a ver a continuación, que es lo siguiente. Nosotros, bueno, de hecho el 60% de la humanidad va a tener contacto con el herpes virus alguna vez en su vida, y esto le va a dar una infección aguda de muchos tipos. Obviamente, como ya sabemos, este virus va a entrar por las neuronas sensitivas de las mucosas, entonces sería del trigémino o del oftálmico o demás, va a entrar y por vía retrógrada va a ir hacia los ganglios, pues en el ganglio del trigémino o el ganglio del bulbo olfatorio, si es por mucosa nasal, va a llegar y se va a alojar ahí a hacer latencia. Lo que se propone en este artículo del lado oscuro de esta infección furtiva es que el virus del herpes simple puede hacer dos cosas. Lo primero es que puede hacer microsiembras, es decir, enviar el virus de forma retrógrada hacia el sistema nervioso central, de forma pequeña y sutil,
sin darse manifestaciones clínicas evidentes, generando daño crónico en el parénquima cerebral. Un daño crónico que es muy similar a los vistos al visto en la enfermedad de Alzheimer, y ahorita vamos a ver elementos característicos de este. Y además otro de los elementos que se propone es que este virus puede hacer latencia en el sistema nervioso central, en las neuronas, aumentando este daño y generando latencia aquí, y obviamente las correlaciones que esto pueda llegar a tener con la encefalitis. Entonces, ¿qué va a suceder en una encefalitis herpética? Hay que tener en cuenta que 2/3 de estas son por reactivaciones, es decir, que desde el ganglio trigémino se devuelve hacia el sistema nervioso central y va a generar aquí toda la inflamación. Entonces, por ejemplo, el virus que está acá latente en este ganglio se va a reactivar y va a venir y va a activar el TLR2 y va a generar una respuesta inmune inflamatoria y muy exacerbada y redundante, porque en ratones que se le ha quitado el TLR2 muestran menos mortalidad. Vemos que esta respuesta aberrante me va a generar una inflamación generalizada del parénquima cerebral. Y obviamente ya cuando se da esto de forma crónica, todas estas microsiembras o incluso la latencia, como vemos aquí en la izquierda, se van a activar todas estas vías muy similares a las que se ven en la enfermedad de Alzheimer. Entonces se ven muchos oligómeros de beta-amiloide, también un influjo aumentado de calcio hacia las neuronas, lo que puede estimular su apoptosis, y muchos otros tipos pues, de daños inmunológicos complejos que asemejan mucho a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, según esto, y varios artículos lo han mostrado, parece que la infección crónica por herpes virus simple tipo 1 puede estar asociado con trastorno cognitivo menor de tipo amnésico, es decir, aquel que solamente, es decir, aquel que no me va a comprometer la funcionalidad pues, o la vida diaria del paciente, pero sí me va a comprometer uno o dos más campos cognitivos. Y también puede estar asociado con enfermedad de Alzheimer. Y una asociación que sí está clara es que esta infección crónica o latente está asociada con encefalitis autoinmune anti-NMDA. Esta es una asociación. Incluso varios estudios que se han hecho, por ejemplo, este de cohortes realizado en Taiwán, que obviamente tiene sus sesgos y tiene sus problemas, asoció que aquellos pacientes que recibieron una medicación antiherpética tenían menos riesgo que pacientes que tenían virus simple y comparado pues con una cohorte de control, lo que muestra pues la importancia de este virus y todo lo que hay que aprender de los patógenos y la relación con las enfermedades crónicas. Entonces, ¿cómo se va a dar la clínica de una encefalitis o cerebritis por el herpes simple tipo 1? Esta va a iniciar como un cuadro respiratorio alto, pero no siempre. Y los pacientes característicamente hacen alteración del estado de conciencia muy rápido. Y debido a que la mayoría, o pues en un gran porcentaje de los casos, el virus está en los bulbos olfatorios y que de aquí se va a ir hacia lo que sería toda la corteza del girocíngulo y que del girocíngulo va a ir hacia los lóbulos temporales, pues va a haber obviamente mucha agitación, afasia y problemas auditivos, porque se va a generar afección del giro temporal medio, que es donde están las áreas asociadas con esto. Y además el paciente va a hacer mucho trastorno comportamental, es decir, muchos cambios de personalidad por toda la afección del sistema límbico que hace y las conexiones con el bulbo olfatorio, sistema límbico y lobo temporal. Y así es como con la afección del lobo temporal es que también se ve mucho la afección en imagenología, que son lesiones del lobo temporal y esta afección que característicamente es unilateral, porque cuando es bilateral uno debe pensar también más que todo en encefalitis de tipo autoinmune, pero pues obviamente va a primar más la clínica que les mencioné previamente. Y también algo característico de este virus es que al generar estos infartos vasculíticos más que los otros tipos de virus, los eritrocitos en el líquido cerebroespinal cuando hago la punción se ven crenados, como por ejemplo se puede ver en un síndrome de hemolítico urémico. A diferencia que en una punción no traumática el eritrocito se ve, pues, punción lumbar traumática el eritrocito se ve bien formado. En este los eritrocitos van a estar crenados y son como los elementos más importantes de esta infección. En cuanto al herpes humano tipo 6, que vemos que tener una alta prevalencia o incidencia aquí en la ciudad, hay que tener en cuenta que este es el mismo que me va a dar el exantema súbito, sexta enfermedad o el roseola infantum, que es aquella patología que va a iniciar con fiebre de 3 a 5 días, una fiebre más o menos alta de 39 para arriba, y cuando esta fiebre para, empieza un exantema que es maculopapular que inicia en cuello hacia las extremidades. Y es en este momento o después que se puede dar la encefalitis. ¿Y cómo es la encefalitis del herpes humano tipo 6? Es una panencefalitis, en la gran mayoría de los casos, seguida de necrosis focal. Entonces, por ejemplo, como vemos en esta talla acá, vemos mucho edema cerebral, vemos borramiento de los giros cerebrales. Aquí, por ejemplo, esta fecha también tiene un poquito de paquimeningitis, entonces en este caso se acompaña, se podría hacer el diagnóstico de una meningoencefalitis, pero vemos que es un compromiso muy generalizado. Y obviamente los pacientes posteriormente o seguidamente o sin hacer la panencefalitis pueden llegar a hacer esta necrosis focal en cualquiera de los lobos, no tiene, digamos, una predilección, se ve mucho en temporal, pero puede darse esta afección, como vemos acá, focalizada, local, en el paciente. En cuanto a los enterovirus, hay que tener en cuenta que la incidencia de estos va a disminuir con la edad y que tienen un comportamiento estacional, es decir, que depende del clima.
En cuanto a este tipo de infecciones, siempre hay que buscar estigmas de infección enteroviral. ¿Y cuáles son las infecciones enterovirales pues, más comunes? Serían el mano-pie-boca, la herpangina, la miocarditis y conjuntivitis de tipo viral. La diferencia entre la herpangina y la mano-pie-boca, pues obviamente el síndrome mano-pie-boca va a aparecer en lo que sería estas áreas anatómicas que llevan su nombre, pero este no se va a presentar con pródromos, la fiebre suele ser baja y el enantema, es decir, las úlceras o afecciones que hacen de las mucosas, van a ser anteriores a los pilares de las fauces, es decir, en lengua o en la boca, pues, o en la mucosa oral. Mientras que la herpangina es un inicio súbito con una fiebre bastante alta, también por encima de 39, y el enantema es posterior a los pilares de las fauces. Es muy raro que una herpangina haga el enantema o la afección en lengua o en la boca. Entonces hay que tener en cuenta estos elementos de encefalitis enteroviral. También hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, que serían los grupos de fiebres maculosas de las montañas rocosas, que es bastante raro en Colombia, pero pues aún así hay que pensarlo. Lo que sí es común en Colombia serían los tifus murinos, pero esta obviamente no está tan asociado a encefalitis, pero siempre es algo que hay que pensar como diagnósticos diferenciales. En cuanto a la encefalitis por varicela zoster, esta se va a dividir en dos tipos. En aquella que va a ser una ataxia cerebelosa aguda, que se ve en niños menores de 15 años. Esta van a recuperar completamente y que inicia con una ataxia súbita de inicio muy rápido, con fiebre, y es raro ver el meningismo. Y en estos pacientes siempre uno debe descartar otros diagnósticos, sea un trauma, sea otra infección, una neoplasia, porque son las principales causas de ataxias cerebelosas agudas en niños. Este sería, cuando es por varicela zoster, sería un diagnóstico de descarte. Mientras que la encefalitis difusa, esta sí se da más en adultos, que se presenta con delirium, focalización, convulsiones, y la fisiopatología de esta implica vasculitis, ventriculitis y desmielinización, y este sí va a dejar secuelas y puede darse puede llevar a la muerte de los pacientes. Esta puede llegar a darse mientras los pacientes, sean adultos o niños, tengan la varicela activa y, y obviamente llegar pues a comprometerlos. Ya los pacientes inmunosuprimidos tienen otras condiciones de encefalitis y de infecciones del virus de la varicela zoster que no vamos a ver hoy, pero esto es, digamos, lo que se puede ver en los inmunocompetentes. Listo. La tercera infección que vamos a ver sería, no sé por qué aquí quedó encefalitis cerebritis, serían los abscesos cerebrales, que es la colección focal de una infección en el parénquima cerebral. Entonces vemos que esta puede tener muchas causas, por ejemplo, las craneotomías o infecciones contiguas como mastoiditis o sinusitis o otitis, y vemos que se van a generar esta acumulación aquí en el parénquima cerebral, que se va a encapsular y va a generar el absceso. También puede haber diseminaciones hematógenas, entonces émbolos sépticos de una endocarditis que lleguen al cerebro y obviamente puedan llegar a formar el absceso a nivel del sistema nervioso central y generar toda la fisiopatología de esto. Y siempre es importante buscar el foco del absceso cerebral en los pacientes. Entonces, por ejemplo, mirarle los dientes al paciente, auscultarlo para que no haya ningún soplo, hacerle un ecocardiograma, o mirar que no tenga signos de mastoiditis o sinusitis. Siempre es muy importante a la hora de llegar al diagnóstico de los abscesos cerebrales, porque si yo no controlo el foco, pues no estoy haciendo nada con controlar o manejar el absceso. Dentro de las causas en inmunocompetentes, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál sería pues, el foco de este paciente. Entonces, lo que más se ve o puede llegar a ver sería el Staphylococcus aureus, epidermidis, especies de streptococos cuando son infecciones contiguas, dependiendo de la siembra hematógena o las otras causas que tenga el paciente, pueden ser causas como Fusarium, actinomyces, bacteroides, y en tener siempre muy importante tener en cuenta las infecciones dentales que pueden causarme, pues, o se ve mucho infecciones por actinomyces, bacteroides y otros anaerobios, siempre en estas infecciones dentales. Entonces, pensarlo y siempre tenerlo en cuenta. En cuanto al manejo de un paciente inmunocompetente con un absceso cerebral, obviamente yo siempre lo voy a estudiar, que no vaya a tener una inmunosupresión, que no vaya a ser un toxo, que no vaya a ser un cripto, que no vaya a ser una tuberculosis meningia, pero en un paciente inmunocompetente, pues, si una vez yo confirmé esta inmunocompetencia, el tratamiento es muy sencillo, es cefotaximio ceftriaxona con metronidazol. Y obviamente uno debe cubrir el Staphylococcus aureus con vancomicina y pues dependiendo de la epidemiología local. Y algo muy importante y que a veces puede pasar desapercibido es el actinomyces que se ve mucho en pacientes con pobre higiene dental o en aquellos que les han realizado procedimientos dentales recientes. Y la diferencia de esta inocardia es que inocardia no es biota normal, se da más que todo por heridas contaminadas y en pacientes severamente inmunosuprimidos. Entonces, cuando tengamos un absceso en nocardia, por nocardia, siempre hay que buscar la inmunosupresión. Listo, muchachos. Entonces, ya para ir terminando, veamos cómo es el enfoque de estos pacientes, qué es lo que yo debo hacer con ellos y cómo debo prevenir este tipo de infecciones. Entonces, a mí me llega el paciente que tiene esta meningitis sospechada. Entonces, yo lo que debo hacer y siempre debo tener en mi cabeza y en mi mente es empezar el antibiótico empírico lo más rápido que yo pueda. No retrasarlo que por punción lumbar, no retrasarlo que por imagen. Y obviamente estabilizar al paciente con accesos venosos, oxígeno si se encuentra con estrés respiratorio y obviamente obtener
hemocultivos, porque muchos de estos patógenos hacen bacteremia, entonces obtener hemocultivos para el diagnóstico, si es que este me permite llegar al agente etiológico, pero también para medir glucosa, los leucocitos y estudios de coagulación, porque acordémonos que a veces de estos pacientes pueden hacer coagulación intravascular diseminada y otro tipo de alteraciones que yo debo saber manejar, como las convulsiones y la hipotensión y todo lo que pueda suceder. Entonces, una vez yo hago todo este manejo inicial del paciente y teniendo en cuenta que no debo retrasar la terapia antibiótica empírica, yo me voy a realizar las siguientes preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en un lugar que, en un tercer nivel, cuarto nivel, o estoy en un primer nivel? Dependiendo de esto es que yo voy a determinar qué hacer. ¿Qué recursos dispongo? Dependiendo de este lugar y tiempo. ¿Y qué consideraciones tiene mi paciente? Dependiendo de esto es que yo voy a determinar si yo hago punción lumbar o no la hago, o si tomo neuroimagen o no la tomo. Entonces, es según esto que se toman estas decisiones. Entonces, punción lumbar, lo ideal es obviamente tomarle punción lumbar a todos los pacientes para llegar al agente etiológico y un tratamiento dirigido, pero obviamente esta tiene contraindicaciones. Para resumirlas, aquí Abdul las resume muy bien, es aquellos pacientes que puedan tener una elevación de la presión endocraniana, también aquellos que tengan trombocitopenia o a cualquier riesgo hemorrágico o terapia anticoagulante y que tengan una infección pues, o un absceso epidural espinal o una infección de la piel, porque si no le estaría yo causando una meningitis ahí al paciente iatrogénicamente. Pero si vemos acá esta parte de la presión intracraniana aumentada, pues vemos que esto es algo característico de la infección o, pues, o de la enfermedad o de la fisiopatología de las meningitis bacterianas. Entonces uno pensaría que la función lumbar está contraindicada en todos los pacientes. Y la respuesta es no. No todos los pacientes que tengan una meningitis tienen la presión intracraneal tan aumentada como para generarme una herniación y para estar contraindicada. En quienes sí yo voy a tener cuidado de hacer estas funciones lumbares y en quienes yo debo tener cuidado de antes de hacer esta función lumbar, hacerles una imagen para ver que esta presión intracraneana no está tan aumentada como para generarme esa herniación. En aquellos inmunocomprometidos, aquellos que tengan un antecedente de enfermedad del sistema nervioso central, que tengan una convulsión de nueva aparición, aquellos que tengan papiledema, tengan un estado alterado de conciencia y aquellos que tengan déficits neurológicos focales que no sean de los pares craneales, sino por ejemplo una hemiplegia o una paresia de un miembro o algo así. En esto sí yo les voy a realizar la imagen porque en esto es la probabilidad de que la presión intracraneana esté tan aumentada como para generarme la contraindicación presente. Si el paciente no tiene ninguna de estas, pues yo obviamente le voy a poder hacer tanto la punción lumbar y si tiene alguna de estas, pues obviamente la neuroimagen. Pero obviamente no siempre esto va a suceder y siempre yo debo tener en mi cabeza el no retrasar el tratamiento antibiótico empírico. Y obviamente si yo puedo llegar a hacer el análisis del líquido cerebroespinal, debo recordar que en un decilitro de líquido cerebroespinal yo voy a tener normalmente 70% linfocitos, 30% monocitos. Es muy raro encontrar polimorfonucleares. Las proteínas están entre 15 y 50 miligramos, la glucosa está entre 45 y 100 miligramos, o 2/3 de la glucosa en suelo de este paciente, y por eso es importante medirles la glucosa. Y obviamente siempre tener en cuenta la presión de apertura, porque hay diagnósticos que me incrementan mucho, pues o patógenos que me incrementan mucho esta presión de apertura en líquido cerebroespinal. Entonces, como ya conocemos como ya hemos visto en revisiones pasadas, recordar que en las bacterias obviamente se ve mucho la predominancia de polimorfonucleares, mientras que en las virales, las fúngicas y las tuberculosas es más que todos los linfocitos, las proteínas que pueden llegar a estar elevadas en todas, la glucosa, como ya vimos, la causa de fisiopatológica en las bacterianas está disminuida, mientras que en las otras puede estar normal excepto en la tuberculosa, y obviamente todos los análisis que yo voy a hacer de este líquido cerebroespinal, sin dejar de lado el análisis de lactato que me puede llegar a ser muy útil para diferenciar meningitis bacterianas de meningitis virales o de otras causas, que toman en este estudio como punto de corte 4 milimoles por litro, o con una buena sensibilidad y especificidad para yo diferenciar una meningitis bacteriana. Si yo al paciente le pude hacer todo esto y muy bien tener ese diagnóstico etiológico, pues yo voy a proceder a ¿qué? A tratarlo. Entonces, como vemos acá, entonces vemos que el paciente no tenga ninguna de estas contraindicaciones, entonces lo voy a funcionar y voy a iniciar el manejo. Si las tiene, no me importa, pues si tiene alguna contraindicación para la función lumbar, no importa, yo no voy por hacer una tomografía, voy a retrasar el diagnóstico, no, yo le pongo primero el antibiótico y luego le hago la tomografía y yo trato antibióticamente, trato con antibiótico empírico a este paciente. ¿Y de qué va a depender este antibiótico empírico? De la edad, obviamente, como habíamos visto, y según la edad del patógeno. Y vemos que aquí, en los niños, obviamente, como está toda esta flora materna del tracto gastrointestinal y vaginal, lo que se va a hacer es amoxicilina con cefotaxime o ampicilina con cefotaxime o ampicilina o amoxicilina con amonioglucósido. ¿Por qué no se hace ceftriaxona en los niños menores de un mes? Porque los niños me pueden llegar a hacer un kernicterus y yo les doy ceftriaxona en ellos y por eso se prefiere la cefotaxima.
Ya a medida que aumenta la edad, obviamente yo no voy a tener ese problema de la ceftriaxona y yo voy a poder dar lo que se suele dar más comúnmente como manejo empírico, es decir, vancomicina con ceftriaxona y cefotaxime. La vancomicina es para cubrir el Streptococcus pneumoniae y la ceftriaxona para cubrir Neisseria meningitidis. Y lo mismo pues en estos otros pacientes, y obviamente si yo sospecho listeria, pues debo añadirle ampicilina cuando yo tenga esta sospecha. Y aquí el aminoglucósido es para cubrir Escherichia o cualquier otro bacilo gram negativo que pueda llegar a tener este paciente. Pero entonces, esto obviamente son guías extranjeras y, digamos, no tienen en cuenta muchas cosas, y es que yo no en todos los niveles voy a tener vancomicina. Yo puedo llegar a, es difícil encontrar vancomicina, incluso en terceros niveles, y es difícil de dar esta, porque hay que medir los niveles pico y demás. Entonces, en un primer nivel, que es algo que nos vamos a enfrentar todos en algún momento, o en una situación de escasos recursos, que es algo que se puede hacer. Y ahí lo que se puede hacer, se debe hacer teniendo en cuenta lo siguiente, y es que el Streptococcus pneumoniae, su resistencia se da por cambios en las proteínas de una penicilina, muy similar a Staphylococcus aureus, lo que le da resistencia a todos los betalactámicos. Por eso es que dan vancomicina en este caso. Sin embargo, en Colombia el porcentaje de resistencia a penicilina es menos del 2% y es del 0% cefalosporina. Es decir, que yo una meningitis por Streptococcus pneumoniae la puedo tratar con penicilina G cristalina, que tiene muy buena penetrancia del sistema nervioso central cuando estas meninges están inflamadas y que es muy buen bactericida y que miren que tiene muy poca resistencia y yo lo puedo tratar sin ningún problema. El problema está cuando con Neisseria meningitidis. Vemos las altas tasas de resistencia que tiene este a la penicilina, según los aislamientos pues, de estos diversos años que se han hecho. El último fue en 2008, 25 aislamientos y un 65% eran resistentes a penicilina. Entonces yo no puedo tratar una Neisseria meningitidis con penicilina porque obviamente va a ser resistente. Entonces, algo que se puede hacer cuando yo no tenga los recursos es, en situaciones de estos recursos limitados, se puede enviar solamente ceftriaxona intramuscular que está ampliamente disponible, perdón, intramuscular no intravenosa, que está ampliamente disponible, y si uno sospecha listeria, pues puede añadir ampicilina, que también está ampliamente disponible. Ya si uno, por ejemplo, tiene un lactante, perdón, un neonato, y cuenta con estos pocos recursos, pues uno puede mandar ampicilina y gentamicina que se encuentran disponibles, al menos ampicilina, y la gentamicina puede estar disponible para yo tratar a estos pacientes. Y obviamente, si el cuadro es compatible con encefalitis o meningoencefalitis, hay que iniciar pronto y rápidamente la ciclovir intravenosa, porque puede ser uno de estos patógenos que vimos que pueda tratarse con la ciclovir. Ya si después del aislamiento yo veo que no, que era un enterovirus, que era un parecovirus o que era un criptococo, que era cualquier otra cosa, obviamente desescalo la ciclovir. El problema de la ciclovir intravenoso es que no está en los primeros niveles ni segundos niveles, este sí obviamente toca ponerlo en un nivel más alto de complejidad, pero siempre hay que pensar esto, que hay que iniciar el ascrovir lo más pronto posible cuando hay encefalitis o meningoencefalitis. Otro elemento que hay que pensar siempre en estos pacientes es la parte de la dexametasona, que es una discusión que se ve siempre que se revisa este tema. Lo último que hay pues, en cuanto a evidencia respecto a esto es que se divide en países en vías de desarrollo como el nuestro o en países desarrollados. Según cada país va a cambiar la dosis, pues el lugar donde uno se encuentra. Y vamos a mirar y analizar esta parte de acá, y es que cuando yo tengo la sospecha de meningitis bacteriana, que sea de causa bacteriana, y yo diga que no, es que este niño no está vacunado contra neumococo o este adulto no ha sido nunca vacunado y tiene la clínica clásica de una meningitis, no una meningoencefalitis, yo le puedo dar dexametasona. O cuando yo puedo tener una confirmación diagnóstica rápida, es decir, tengo el Filmarrey ahí disponible y puedo hacerle una PCR a este paciente una PCR múltiple para confirmar el diagnóstico etiológico, también puedo darle dexametasona. Lo que sí yo no debo hacer en un país en vías de desarrollo es que cuando llegue un paciente en una alta área de prevalencia de VIH, por ejemplo, Chinchina o la dorada, o que tenga desnutrición o que el paciente tenga algún factor de riesgo para estos, ahí sí no debo administrar dexametasona porque le voy a generar más problemas a estos pacientes. Ya en países desarrollados la cosa cambia, que solo se continúa la dexametasona cuando es de Streptococcus pneumoniae porque es el único en adultos donde se ha visto evidencia que esté a favor de este. Algo importante y es que la dexametasona en adultos solo sirve antes del antibiótico, mientras que en niños sirve antes y durante. Pero en niños el problema es que solo sirve cuando es hemófilos influenza y como hemos visto por la vacunación, este es uno de los patógenos ya más raros que me puedan llegar a causar una meningitis. Entonces esta discusión de países desarrollados y esta que vemos acá es más que todo hacia adultos, pero obviamente los niños no se deben dejar de lado y esta es una discusión que va a seguir de aquí en adelante. Y algo que hay que tener en cuenta, o que se tiene más que todo en cuenta en países desarrollados, es que la dexametasona va a disminuir los niveles de vancomicina en el sistema nervioso central. Allá en los países desarrollados, en Estados Unidos especialmente, la resistencia a Streptococcus pneumoniae es muy alta. Por eso allá tienen que dar vancomicina como manejo empírico. Entonces, cuando dan dexametasona y confirman que eres un Streptococcus pneumoniae o sospechan que sea este, lo que hacen es cambiar la vancomicina por rifampicina y pues me cambian este manejo, obviamente para que no se les disminuya la concentración de vancomicina en el sistema nervioso central, pero pues obviamente no aplica para nuestro contexto donde la resistencia a penicilina y cefalosporinas de tercera generación es bastante baja. Otro elemento, y el último elemento que vamos a ver el día de hoy, es
la Neisseria meningitis. Hay que recordar que esta es muy contagiosa, muy peligrosa. Entonces, uno debe realizar profilaxis a los contactos estrechos. ¿Y quiénes son contactos estrechos? Aquellos que hayan estado con el paciente más de 8 horas al día, por menos de 1 metro, y hayan tenido contacto con secreciones orales o respiratorias de este paciente. ¿Cuándo? ¿En qué periodo de tiempo? Una semana antes del inicio de síntomas y 24 horas después de iniciado el manejo. ¿Y con qué voy a hacer yo esta profilaxis? Eso va a depender de la edad del paciente. Porque en los niños menores de 15 años o en neonatos o lactantes vemos este problema de la ceftriaxona y tenemos también que las quinolonas pues me van a inhibir el crecimiento de las placas óseas, entonces puede retrasar el crecimiento en menos de 15 años. Entonces, por eso en niños menores de 15 años, la primera opción que se va a tener es rifampicina. Si yo no tengo esta disponible, puedo utilizar ceftriaxona y si no está ninguna de las dos, podría llegar a utilizar acitromicina. Ya en mayores de 15 años y adultos, lo que se da es ciprofloxacina. Como segunda opción, yo tengo ceftriaxona y como tercera puedo utilizar rifampicina. Y obviamente las dosis pues van a variar del peso, de la edad y demás, pero miren que en adultos, pues o en niños ya más grandes, tiene la ventaja de que es única dosis y que se puede dar, por ejemplo, la ceftriaxona por vía intramuscular o la ciprofloxacina que es de una sola dosis por vía oral. Y obviamente en los niños ya más pequeños la rifampicina tiene sus características específicas, pero igual no es un manejo tan complicado, solamente es de 2 días. Y con eso, muchachos, pues era lo que les traía para el día de hoy. Quise hacer pues un resumen de todas las charlas anteriores que hemos visto acerca de este tema, que se han visto ya varias, y dar los datos más importantes de cada una con todos los elementos muy importantes y espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo el día de hoy. Muchas gracias. Cruz, muchas gracias por la conferencia, muy completa, especialmente la parte de encefalitis que siento que nos hacía falta profundizar un poquito en esto. Le quería hacer una pregunta, un comentario. La pregunta es si sabe qué vacunas son las que más están asociadas a la ADEM que usted mencionó. Y el comentario básicamente era que las secuelas, pues de pronto hace un poquito de énfasis, yo sé que usted lo mencionó, pero digamos, no es lo mismo tener una encefalitis por enterovirus que tener una por un herpes virus, porque obviamente la cantidad de secuelas que dan a nivel de visión y todo eso. Y recordemos que también hay muchos pacientes que después de hacer esa encefalitis hacen anticuerpos anti-NMDA y hacen a veces episodios psicóticos, eso se ha asociado con depresión, deterioro cognitivo, bueno, una cantidad de cosas. Sí, Mono, tiene razón. Bueno, la primera, la de las vacunas, la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que en teoría todas las vacunas, cualquier vacuna, la que sea, puede llegar a generar un ADEM o un Guillain-Barré inmunológicamente. ¿Cuáles están más asociadas a este? La verdad no lo sé, Mono, me mandó a buscar, tendría que leer y no podría decir. En cuanto a esta parte de las secuelas, sí, tiene razón. No es lo mismo una encefalitis por un enterovirus que por la de un herpes, y no es lo mismo un herpes tratado tempranamente y bien tratado que uno no tratado. Los enterovirus, pues cuando no se dan neonatos, es decir, en niños mayores del periodo neonatal, es decir, mayores de 1 mes para arriba, suelen ser unas meningitis más benignas que no dejan tantas secuelas. Mientras que en los neonatos, cuando sí dan estas meningitis por enterovirus, sí puede llegar a comprometer mucho al niño, mucho al paciente y dejarlo con muchas secuelas. Ya en los niños mayores y en los adultos es la herpética, es la que más preocupa y depende mucho del tratamiento y de la afección que haga este paciente. Entonces, si yo no trato bien una encefalitis herpética, pues el paciente, casi el 100%, el 70 y el 100% se van a morir. Si no se muere, va a quedar con estas disfunciones neurológicas muy severas pues, que podría comentar y que pueden ser muy variables, eh, dependiendo obviamente del tipo de complicación que haga. En herpes, como se ve ahí más esta parte de focal de infartos vasculíticos, depende en qué zona esté el infarto. Y también como hacen esta afección del lobo temporal, también las secuelas pueden estar asociadas a esto. Entonces, por ejemplo, todos estos cambios de personalidad, todos los cambios de deterioro cognitivo que mencioné, todos los problemas de afasia y de reconocimiento pues, auditivo o de problemas auditivos. Y obviamente si el paciente hace infartos, pues infartos de estos vasculíticos, depende del área cerebral que esté involucrada. Entonces, si es arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, corteza pues motora o sensitiva, va a depender también de esa parte. No, nada, Cruz, buscamos lo de las vacunas, pues yo tampoco sé, pues la verdad fue como una inquietud que me surgió. Muy, muy buena la charla, muchísimas gracias.